Hola, hola chicos. Dentro del bloque de química, segundo de bachillerato, incluso primero de bachillerato, en esta ocasión he aprovechado, os traigo un ejercicio de termoquímica. Recordad, vamos a intentar determinar cuál es el calor que se libera o que se absorbe cuando el proceso se realiza a presión constante en la fermentación de la glucosa. Y para ello no me proporcionan ninguna reacción química en la que la glucosa se fermente, no, me dan dos combustiones en concreto. Por un lado de la glucosa, la reacción que os he señalado con el número 1, y la combustión del etanol, del alcohol etílico. Y pretenden que con todos esos datos sea capaz de determinar si se absorbe o se libera calor en la fermentación de la glucosa y ese calor absorbido o liberado que lo determine tanto a presión constante como a volumen constante. Como siempre os pido que para que podáis sacarle todo el rendimiento a la explicación que voy a daros, no os perdáis en este ejercicio, repaséis previamente los siguientes conceptos. Por supuesto, ¿qué es la ley de Hess? Una lectura somera, ya os digo, no va a ser demasiado complicado porque me voy a encargar de explicárosla. ¿Qué es la entalpía? ¿Qué es la variación de energía interna? Y por supuesto, cómo se ajusta una ecuación química. Recordáis que siempre que poníamos en juego reacciones químicas, teníamos muy en cuenta el principio de conservación de la masa de Lavoisier, como lo digáis. También hemos de tener en cuenta la energía que se pone en juego en un proceso, y esa parte de la química que lo estudia se llama la termoquímica. Trabajaremos con variables de estado. La entalpía y la energía interna son variables de estado. Eso significa que es muy interesante y muy importante que tengáis en cuenta cuál es el estado de los reactivos y de los productos. Así que chicos, os dejo un poquito de tiempo para que reviséis esos conceptos. Mientras tanto, le doy los últimos flecos a la preparación del ejercicio. Yo soy Ingo Pol. Esto es Haciendo Ciencia. Haciendo Ciencia. Química. Pues bien, el científico ruso Germain Henry Hess, os he puesto el nombre ahí arriba para que no os olvidéis de él, ley de Hess, pero es que este hombre también tenía un nombre. Era un científico ruso y allá por el año 1840 determinó que cuando un proceso químico podía verificarse en diferentes etapas, si queríamos poner de manifiesto cuál era la energía puesta en juego, absorbida o liberada en este proceso, podíamos hacerlo como la suma de las energías parciales en esas reacciones, en que podíamos haber desglosado, dividido, compartimentalizado el proceso que nos interesa. Muy interesante porque hablamos de calor. Calor liberado a volumen constante o calor liberado a presión constante. Recordad que si el volumen se mantiene constante, decimos que es un proceso isócoro. Si el proceso tiene lugar a volumen constante, el calor a volumen constante en un proceso isócoro coincide con la variación de energía interna. La variación de energía interna era una medida indirecta de la energía cinética que poseían las partículas que conformaban una determinada sustancia. Si estáis hablando de una sustancia covalente y por tanto dado moléculas, por ejemplo, si ha dado moléculas, podemos calcular la energía cinética de esas moléculas de una manera estimada, la podemos estimar por medio de la variación de energía interna. Es el calor puesto en juego a volumen constante, pero sabéis que en un laboratorio lo más frecuente es que sea la presión la que se mantenga constante. Por eso, en la mayor parte de las ocasiones es la variación de entalpía en un proceso isóbaro y le llamamos delta H. Existe una relación matemática entre delta H y delta U que me van a permitir calcular una en función de otra y me va a venir de perlas para este ejercicio. ¿Sabéis qué? Ya entendemos a qué se refieren cuando nos dicen cuál es la variación de entalpía de la reacción de combustión de la glucosa y la variación de entalpía de la combustión del etanol. Me están diciendo que son tantos kilojulios y en este caso por mol porque como veis hay un mol. Ojo, ninguna de las dos reacciones está ajustada. No he hecho el ajuste, no he respetado el principio de conservación de la masa de Lavoisier, así que vamos a aplicarlo primeramente. Ajustemos estas reacciones y después veréis de qué manera tan fácil llego a la reacción que me interesa. Cálculos súper sencillos. Primeramente vamos a hacer el ajuste de esta reacción. Como veis tenemos
Yo utilizo aquí un truco muy fácil que voy a contaros, es el truco del CHO, el truco del CHO. Primero, en cualquier combustión de un compuesto orgánico que posea carbono, hidrógeno y oxígeno, hago el ajuste de esta manera. Ajusto primero carbonos, luego hidrógenos y por último oxígenos. Veamos, 6 carbonos en reactivos, solo tengo carbonos en el CO2, le ubico un 6 aquí. Siguiente paso, los hidrógenos. Como veis, aquí tengo 12. El único que me proporciona hidrógenos es el agua, así que le voy a enchufar otros 6 aquí y tan anchos. Y por último, el oxígeno. No se os ocurra tocar esta molécula. Habéis hecho todo el ajuste de los productos en virtud de ella, así que si ahora le metéis cualquier coeficiente estequiométrico, la descolocáis. No la toquéis, vamos a hacerlo con el oxígeno. Fijaos, ¿cuántos oxígenos hay en productos que ya está totalmente ajustado? 12 más 6, tenemos 18. Y el azúcar, la glucosa, ya me da 6, así que de los 18 ella me proporciona 6, necesito otros 12. ¿Qué me los va a dar? El oxígeno molecular. Enchufamos aquí un 6, la ecuación está ajustada. Bien, hagamos exactamente el mismo procedimiento en la ecuación que está aquí debajo. Lo voy a hacer un poquitito más deprisa, pero recordad, sigo el mismo criterio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien chicos, estas ecuaciones están ajustadas. Aquí las tenemos. La idea es la siguiente. Voy a intentar escribir la ecuación de la fermentación de la glucosa. Voy a escribir ese proceso y en virtud de él jugaré con estas dos ecuaciones y tendré en cuenta que se trata de magnitudes extensivas. ¿Qué significa que la variación de entalpía sea una magnitud extensiva? Pues que depende de la cantidad de sustancia con la que estéis jugando. Por eso os digo la cantidad de energía por cada mol. En este caso, por cada mol de glucosa o por cada 6 moles de oxígeno que intervienen, por cada 6 moles de CO2 producidos o 6 moles de agua. Fijaos cómo aparece el estado de todas las sustancias de las que os estoy hablando. Esto será crucial a la hora de poder determinar la variación de energía interna a partir de la variación de entalpía, que es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a escribir el proceso, voy a necesitar un poquitito de espacio. Perfectamente, aquí tenemos la ecuación ajustada. Como podéis ver, aquí tenéis a la glucosa, no me voy a olvidar de poner cuál es su estado, estamos con una función de estado, aquí lo tenemos, el etanol en estado líquido y estado gaseoso. Fijaos cómo he seguido de nuevo el mismo criterio, el principio carbono, hidrógeno, oxígeno. ¡Ojo! Tened en cuenta que aquí ya tenemos 2 carbonos, pero que la única molécula que me proporciona hidrógenos es el etanol, en el CO2 no hay hidrógenos. Así que aquí, pese a ello, he roto un poquitito esa norma. He empezado con los hidrógenos porque si no con los carbonos me iba a perder. El carbono me lo proporciona el etanol y el CO2, así que no tengo muy claro quién de los dos debo ajustar primero. Así que he ajustado primeramente el hidrógeno. Aquí está. A esta reacción queremos llegar trabajando con estas dos reacciones y los cambios que les vamos a hacer van a ser muy sencillos. Fijaos primeramente en si lo que queréis está donde lo queréis. Esta es la reacción 1 y esta es la reacción 2. Cualquier cambio que hagamos en la reacción 1 tendremos que hacerlo en toda ella. No olvidéis que se trata de una ecuación química. Si yo necesito la mitad, el triple o el doble de algún reactivo, multiplicaré a toda la reacción por ese coeficiente que yo quiera. Y una vez hecho, también tendré que hacerlo con el calor, porque recordad que es una magnitud extensiva y depende de la cantidad de sustancia. Si yo multiplico aquí por 5, por ejemplo, tendría que multiplicar el calor también por 5. Si yo escribo la reacción inversa, si escribo la reacción en la que los productos pasan a ser reactivos, debo cambiar el signo al calor de la reacción, puesto que una reacción en el sentido escrito es exotérmica, libera calor, en el sentido opuesto, o en el sentido inverso, como lo queráis llamar, es endotérmica. De acuerdo, veamos, ¿cuántos moles de glucosa necesito? Solo 1, y los necesito en reactivos. Como veis, la ecuación 1 tiene la cantidad que necesito y ubicado el reactivo donde lo necesito. Así que la reacción 1 no la voy a tocar. Fijaos ahora en el etanol. El etanol rompe la norma. Lo necesito en productos y en la reacción 2 está en reactivos y además en la mitad del número que yo lo quiero. Muy fácil. Como os acabo de decir, puedo cambiar el signo del calor de la reacción y multiplicarla por 2. Voy a multiplicar por 2 a toda la ecuación que está debajo y la voy a cambiar, voy a escribirla inversa. Para que se vea más fácil voy a escribir estos dos procesos y quiero que veáis que con esos dos procesos llego a la ecuación que quiero. Sin más que aplicar esto a los calores, veréis qué fácil queda. Voy a escribir las dos reacciones dadas la vuelta, ahora os las explico.
Aquí tenemos las ecuaciones. La primera ecuación la he escrito tal cual estaba, no he hecho nada. La segunda ecuación le he dado la vuelta y he multiplicado a todos los coeficientes por 2. Si hago esto, también tengo que hacerlo con el calor, como os había contado, así que multiplicaré este calor por 2. Aquí me daría 2 por 6, 12, un 3, un 7 y un 2. Esto es lo que tendríamos. Vamos a hacer esta suma. Vamos a ver, de 2 a 3 va 1, 3 a 11, 8, 0, 81. Y me queda, bueno, podemos ver cómo el valor absoluto es mayor el de arriba, así que menos 81 kilojulios por mol. Vamos a ver si efectivamente esta reacción me propicia esta. Y en ese caso, este y no otro sería el calor de la reacción que estamos buscando. Daos cuenta, sería una reacción exotérmica, no tan exotérmica como lo eran las dos reacciones de partida, pero lo curioso es que esta fermentación liberaría calor. Veamos. Hagamos el balance. Fijaos, todo lo que aparezca en reactivos y en productos, lo que haremos será una criba y dejaremos la cantidad en donde prevalezca. Oxígenos, tantos en reactivos como en productos, desaparecen. Aguas, 6 aguas, 6 aguas, se van. CO2, de aquí quitamos 4 y aquí quedan 2 de CO2. Pues ya está. Si os fijáis, esta es la reacción que nos queda. El único reactivo que ha quedado 2 de CO2, no me puedo olvidar de él, que es un gas, y 2 el etanol. Efectivamente, es la reacción que estábamos buscando. Y ha sido muy sencillo. Y ya tenemos que se trata de una reacción exotérmica. Así que efectivamente la fermentación de la glucosa es un proceso exotérmico. No ha sido complicado hacer este cálculo. Lo que pasa es que ahora me piden que calcule también cuál es la variación de energía interna. Y para eso necesitáis recurrir a esta fórmula. Conocer esta fórmula que voy a escribiros ahora. La variación de entalpía coincide con la variación de energía interna más un factor en el que intervienen la variación de moles gaseosos, R, que es la constante de los gases, pero utilizada en termoquímica, medida en julios partido mol y Kelvin, y la temperatura, que como vosotros bien sabéis, siempre es una temperatura absoluta. Este cálculo es súper sencillo y veréis que rápido lo vamos a hacer. Necesito un poquito de espacio. En este caso, solo tengo que sustituir los datos. ¿Y sabéis qué? Este delta N que está aquí es la variación de moles de gas. La variación de moles gaseosos, tenemos que hacer la suma de los moles de gas en productos y la suma, restarle la suma de los moles de gases en reactivos. Productos, líquido, solo 2 moles de gases. Reactivos, 0. Como veis, la variación de moles de gas es positiva. Vamos a despejar de aquí delta U. Si enviamos delta U, lo dejamos en este lado, me queda que es delta H menos la variación de moles por RT. Fijaos, la variación de energía interna, que era el calor medido en un proceso isócoro a volumen constante, coincide con la variación de entalpía, que en este caso hemos quedado en que era menos 81 en kilojulios, recordadlo, kilojulios. Aquí ponemos un 2 y atención al valor de R. R es muy fácil de acordarse, porque es 8 y luego los decimales son como el número pi. Pero ojo, como veis, el valor que tenemos aquí va a ser un valor negativo. Esto me está diciendo algo muy interesante. Si a un número negativo le sumo otro número que también es negativo, obtengo un valor más alto. ¿Sabéis qué pasa? Que el signo químico, el signo negativo en este ejercicio tiene significado químico, no matemático. Un número como menos 90 es más grande que menos 81 porque ese menos solo te dice que liberas calor. Si libero 90 kilojulios es evidente que libero más calor que si libero 81. ¿Entendéis? Ya sé que el proceso, la variación de energía interna va a ser ligeramente superior a la variación de entalpía en este proceso en concreto. ¿De acuerdo? En la fermentación. Hagamos este cálculo, para eso necesito la ayuda de nuestra amiga y aliada, la calculadora. Un segundito de nada y a ver qué es lo...
Pues bien, he aquí el final del ejercicio. Como podéis ver, hemos obtenido unos valores que no son nada alejados unos de otros. Esto sucede siempre. Una vez que he terminado el ejercicio y considero que los datos están verificados y cotejados, nuestro peculiar sello de garantía. Chicos, si disponéis de profesores, recordad, aprovechad la oportunidad, preguntadles y profundizad en estas cuestiones o en problemas similares, que la mejor manera de que se queden afianzados es repetirlos. Recordad que hacemos las cosas con la idea de divertirnos en el camino, pero la finalidad, vamos a hacerlas bien. Podéis suscribiros si queréis profundizar en cualquiera de las cuestiones. Chicos, ya sabéis, el canal está para vosotros y a vuestra disposición. Cuando queráis volvemos a vernos en este rinconcito haciendo ciencia. Hasta pronto.